Bienvenidos a este webinar de AFI Joven. Somos el brazo juvenil de la Asociación La Familia Importa de Guatemala, que es la plataforma más grande en defensa de la vida y la familia. Y hoy tenemos con nosotros a una súper mega invitada, muy querida, creo que por todos los Provida latinoamericanos. Aquí Julisa me va a ayudar a presentarla. Así que Juli, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este webinar que tiene como tema el feminismo, la destrucción de la masculinidad y feminidad. Tenemos como invitada a Mamela Fiallo Flor, quien es de nacionalidad ecuatoriana, es profesora universitaria, traductora, columnista y firme amante de la libertad. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Mamela, y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por su entusiasmo, gracias por ese reconocimiento y demostrar que todo vale la pena porque se llega a mentes y corazones aún en los rincones que uno no se imagina. Y les comprometo desde ya, la próxima vez que yo vaya a Guatemala, vamos a hacer una colecta multitudinaria de comida. Porque el Provida es Provida de por vida. Y no puede ser que una nación tan provida como Guatemala tenga la desnutrición infantil que tiene. Y sepan, Guatemala está en el lugar 1 y Ecuador en el número 2. Así que no es un regaño. De hecho, antes de entrar en tema, hice una investigación donde dejamos al descubierto que las mismas ONGs que llegan a combatir el hambre lo que hacen es enriquecer a sus líderes. Entonces, no es un regaño contra los guatemaltecos para nada, sino que evidencia que estas ONGs no llegan a ayudar a la población civil, sino a adoctrinarla, a diezmarla, a hambrearla y en el peor de los casos a matarla. Así que los comprometo porque cuando uno se pone su pañuelo celeste, no debe limitarlo a la causa del aborto. Si bien es la causa más importante en nuestros tiempos porque es defender al más inocente, y al hacerlo, no solo defender al feto y al embrión, que es el más vulnerable entre nosotros, sino dejar en claro qué sistema de salud queremos. Queremos un sistema de salud donde médicos sanan. Queremos un sistema de justicia donde el inocente no paga con la pena de muerte, ¿no? Entonces les invito en ese sentido a motivarse, pero también a ser portavoces, ¿no? Entonces, pues, ay, tan provida y los niños que pasan hambre, ya lo tengo cubierto. Entonces, realmente tener ese compromiso, que por ejemplo sepan que un provida es alguien que va a ayudar, ¿no? Porque justamente se nos señala como que somos unos indolentes, solo queremos que los fetos nazcan y luego nos olvidamos. Y tenemos que demostrar con hechos que no es así. Si bien este no es el tema, aprovecho y lo menciono ante la situación que vivimos. Así que aprovecho y les cuento que en este momento, mientras nosotros hablamos, el 28 de septiembre, y qué bella coincidencia que estemos hablando hoy, hoy es un día muy importante para el feminismo que clama la sangre inocente. Hoy es el día en el que piden el aborto con todas sus fuerzas. Y en este momento, en Guadalajara, México, le acaban de abrir la cabeza con un bate de béisbol a un señor que fue a custodiar un templo. Entonces, muy importante que sepamos a qué nos defendemos. No lo digo para asustarlos, al contrario, lo digo para animarlos, para que sean conscientes de qué defendemos, ¿no? Y porque, contrario a lo que señalan, no somos retrógradas. Retrógradas son ellos que quieren volver a la barbarie. Y lo demuestran no solo clamando sangre inocente, sino de todos aquellos que los enfrentan. Si quieren, pónganme para compartir pantalla o quieren que solo hable para que no ocupe pantalla. Si quieren, yo hablo. Con mucho gusto, ahorita te damos permiso. Ok. Si no, lo tengo a un lado, como sea más dinámico para ustedes, porque quizás quedo como muy chiquita y capaz quieren ver más. Ustedes mandan. No, ahí está perfecto. O sea, nosotros felices también de ver la presentación. Ahí en inicio ya tenés los permisos. No es tampoco la super presentación. Bien, a ver. Vamos. Okay.
Yo les invito, justamente con el corazón henchido, a diferenciar el feminismo de las feministas. El feminismo en teoría de la práctica, porque si yo llego aquí y les hablo mal del feminismo, ¿cómo conectamos con el otro? ¿Cómo conectamos con aquella persona que está tan ideologizada que cree que es lo mejor que le pasó en la vida? Entonces, yo no voy a venir a hablarles de un feminismo bueno porque considero que todos son nefastos, pero sí a invitarlos a considerar que hay gente buena que llegó a estas ideas creyendo y queriendo hacer el bien. Entonces, no subestimemos eso. De hecho, no es un dato menor que las mujeres más sobresalientes o varias de las más sobresalientes en la causa provida son mujeres que abortaron. Entonces, esto es muy importante para nosotros ser mucho mejores en la labor que hacemos, porque no venimos a enfrentar personas, sino ideas. Y justamente dejar en claro que la peor forma de violencia es arremeter contra la vida de un ser humano indefenso. Y ver que el feminismo no es la vía para lograr una sociedad más justa. Muy por el contrario, es una ideología que propone la peor de las injusticias. Y no solo se limita a la cuestión del aborto, sino, sobre todas las cosas, terminar con la base del sistema jurídico de la civilización occidental, que es ¿qué? La presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta demostrar lo contrario. Así ha sido históricamente y así debería ser. ¿Qué nos dice esto? Si tú me acusas, tú tienes que demostrar que yo soy culpable. ¿Y qué nos da el feminismo? Hay que creer a las mujeres, ¿no? No nos da igualdad ante la ley, nos da supremacía, pero ojo, solo aplica para quienes son de sus ideas. Lo he vivido en carne propia y hablo justamente desde los hechos que dice en el chat. Amiga, yo te creo. En Ecuador había una página que se llamaba Mi Primer Acoso, donde las mujeres contaban situaciones de acosos por parte de varones. Pero si una mujer se atrevía a contar que fue acosada por una mujer, no le permitían expresarse. Si una psicóloga llegaba a este espacio y decía, no es buen lugar para ventilar este tipo de cosas, esto requiere una sensibilidad especial, una especialización particular, y no exponer a la víctima a que su propio agresor pueda llegar a encontrarla. O sea, era toda una serie de irregularidades. Escracho al macho, efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui agredida sexualmente en plena vía pública por un aliado feminista. Yo fui a su casa a enfrentarlo y ¿qué pasó? Fue más agresivo todavía. Entonces dije, no, listo. Yo le quería dar el beneficio de la duda. Yo quería una disculpa pública. Eso es lo que yo quería. Ni micrófonos, ni cámara, nada. Yo quería que él se disculpe conmigo. ¿Qué pasó? Yo me condolí con él porque era padre de familia y vi que en el ámbito judicial ya tenía problemas. Y dije, si esto llega a trascender, le van a quitar a sus hijos. Y dije, yo no soy capaz. Y bueno, si eso sale en pantalla, ojalá no me perjudique, pero sí, para mí era indecible que él se aleje de sus hijos. A Dios gracias, lo que me hizo no fue algo gravísimo, pero fue algo que como mínimo mereció una disculpa pública. ¿Y él qué hace? Cuando yo le increpo, me amenaza. Entonces ese rato le tomé una foto, subí a mis redes sociales, que todavía no era influencer, entonces era mi cuenta personal. Y termina en uno de estos grupos en el que hay que creer a las mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Será que dice la verdad? En otro grupo, conspiraron para bajarme el perfil y para encubrir a mi agresor. Entonces imagínense ustedes, eso de yo, amiga, yo te creo, es solo si eres funcional a mi ideología. Y vemos qué clase de hombres encubre y protege esta ideología. Yo espero haberle dado un susto suficiente para que no le vuelva a hacer esto a nadie. No hice nada excesivo, pero sí al menos, o sea, lo rastré hasta su casa y fui, ¿no? Entonces me di el gusto. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el feminismo dice luchar contra la violencia hacia la mujer. Pero ¿qué pasa? A partir de la tercera ola del feminismo, sí, en eso empezó la pandemia y se cerró la justicia, fue justo en mayo. No, mentira, fue en diciembre. Yo me fui de viaje, volví, etc.
A Dios gracias, como digo, no fue mayor cosa. Era algo que se resolvía con una disculpa pública, yo creo. O en todo caso, su cara circuló lo suficiente para que sepan quién es. Pero bueno, yo creo todavía en el diálogo. Pero también todo pasa por algo, ¿no? Este caso sirvió para exponer la enorme falsedad que hay en esta ideología. ¿Y qué hubiese ganado yo? Que esté encerrado, hubiese demostrado que el feminismo logra justicia y no. Muy por el contrario, vemos que no. De hecho, estaban presentes 3 de estas ideologizadas y les dije, ¿por qué no me ayudaron? Y dijeron, sí, tiene razón, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque andan en manada. No tienen pensamiento individual, no tienen autonomía. Les vendieron el cuento del empoderamiento. ¿Y qué implica? Gracias a mí, puedes. ¿Tú sola? No. Necesitas la sororidad. Y la sororidad solo aplica a las nuestras y a los violentos que nos apoyan. Porque solo un hombre verdaderamente violento puede ser feminista. ¿Por qué? Porque es un hombre que cree que su naturaleza masculina es violenta y debe ser corregida. Entonces, él en lugar de amar quien es y ser protector, él se desprecia a sí mismo y cree que debe ser corregido. Entonces, primero es un castrado. Eso no sirve para nada, ¿no? Segundo, es cómplice. Y tercero, se vuelve parte del discurso de la matanza del más indefenso entre nosotros. No hay nada más antinatural que un hombre que atenta contra una criatura indefensa. Entonces, ojo ahí. Y a los caballeros les animo realmente a animar a muchachos que no cedan ante esto, a las señoritas, más aún que a sus hermanos, a sus primos, a quien fuere, sálvenos. Y de hecho, si estamos aquí, gente de Guatemala, ustedes son una bendición en esta tierra, porque no han permitido el avance. Yo estuve en Guatemala y vi lo que eran las marchas feministas, son un chiste. Pero aquí también lo eran hace 4 años y ahora mueven multitudes. Así empiezan. Justamente hay que atacar el mal de raíz y no permitir que avanzar, porque no tienen idea lo que es. Una vez que tienen poder, son peligrosísimos. O sea, yo recibo ya imágenes con un disparo en el entrecejo, saben que fui azotada públicamente, o sea, en Argentina me golpearon con un juguete sexual en la cara y así un sinfín de acontecimientos. Nuevamente, no les quiero asustar que esto les va a pasar si se enfrentan al tema, a luchar contra esta ideología tan violenta, sino para que vean los riesgos que implican y sobre todo la necesidad que ustedes trabajen ahora, porque hay una realidad. El feminismo parte de una herida, de no sentir la representatividad de la mujer, de sentirse desplazada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Justamente darle ese lugar. ¿Y cuál es el comienzo? Reconocer que la mujer existe. Ellos no reconocen que la mujer existe. Creen que la mujer es una elección. Y esto es importante. Esto no se limita al tema trans. Esto les da el poder de decidir quién es mujer y quién no. Entonces, eso les da a su vez el poder de decir, esta la protegemos, esta no. Entonces, hay que realmente visibilizar. Ellas son promotoras del mayor genocidio de la humanidad y sobre todo la mayor matanza sistemática de niñas, porque las niñas son las principales víctimas del aborto. La ONU estima que para el 2035 habrá 150 millones de mujeres faltantes por causa del feticidio femenino. Entonces, si defienden a la mujer, ¿cómo pueden promover lo que más mujeres matan? Solo en el año pasado fueron 42 millones por medio del aborto. En el año anterior fue en promedio lo mismo. En la Segunda Guerra Mundial se mataron un promedio de 75 a 80 millones de personas. 2 años de aborto son más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando les dicen feminazis, no es muy lejano de la realidad. Y no solo por las cifras de la Segunda Guerra Mundial, sino porque justamente en la Alemania nazi había una consigna que en alemán significa vida indigna de ser vivida. Y ese es el discurso que escuchamos hoy. Cuando yo debatí en el Congreso ecuatoriano, lo que llaman aquí la asamblea, la que me precedió dijo,
Más vale la calidad de vida que la vida misma. ¿Qué nos dice eso? Más vale morir que nacer en la pobreza. E imagínense ustedes, la ley del aborto que intentaron aprobar en el Ecuador permitía 6 semanas más de aborto para mujeres negras, indígenas y campesinas. Es decir, en nombre de la inclusión daban un plazo mayor para matar a negros, indígenas y campesinos. Y eso no es algo exclusivo de mi patria, que a Dios gracias no fue aprobado. El presidente supo vetar y reformular la ley de tal manera que no se considera derecho, ¿no? O sea, se hizo algo en materia jurídica y de hecho le pedí al presidente de Guatemala que vete. Entonces, cuando fui a Guatemala, le dije, presidente, le digo, si no es molestia, por favor, mándale un mensaje al presidente de Ecuador. Le dije, si no le ponen aprietos, me dijo, sí me ponen aprietos, pero bueno, y lo hizo, ¿no? Finalmente. Entonces, tenemos todos los argumentos y toda la evidencia que esta ideología es violenta, genocida, racista, clasista, elitista y profundamente excluyente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, de igual manera, el aborto ha afectado sistemáticamente a la población negra. Sé que no es el tema en sí, pero va todo conectado. ¿Por qué? Porque esta ideología dice que lucha por la igualdad. ¿Cómo puede luchar por la igualdad si permite leyes diferenciadas según el color de piel de la persona? ¿Cómo puede apoyar la igualdad si hay gente que considera descartable y hay gente que considera salvable? Es decir, crea una jerarquía entre las personas. ¿Cuál es la siguiente jerarquía? Y en esto es importante los varones, ya lo vamos a ver más adelante, pero igual lo digo ahora. Decir quién puede hablar y quién no. Según los órganos sexuales que tenga. No útero, no opinión. Entonces realmente hay que, digamos, desmontar su relato con el dato. Y esto es muy fácil de evidenciar. Bien. Algunas dicen, no se trata de igualdad, se trata de equidad. ¿Y cuál es la realidad? A ver, si están viendo ahí mis diapositivas que no estoy usando. Bien. Ahí está perfecto. Gracias. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene una oficina para mujeres, pero no tiene una oficina para varones. Si en verdad se tratase de equidad, estarían preocupados por los temas que afectan mayormente a los varones, pero no es la realidad. Entonces ahí vemos el primer mito. Esta imagen yo creo que retrata más que nada el feminismo en el mundo. ONU Mujeres en su año de creación saca esta estadística. El 19% de los periodistas que fueron asesinados en el 2017 eran mujeres. Y el 81% de los asesinados, que son la vasta mayoría, que son marcianos asexuados. Entonces esto nos muestra que el feminismo no busca igualdad, ni mucho menos equidad, sino supremacismo puro y duro. Y esto no es algo de la actualidad. Falsamente se acusa que el feminismo dio lugar al 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por un incendio que hubo en una fábrica. Esto es falso. Esto es absolutamente falso. ¿Cómo sabemos? Bueno, por muchas cosas. Entre otras cosas, el 8 de marzo en realidad lo que conmemora es el inicio de la Revolución Comunista, que en nuestro calendario es el 8 de marzo, en el calendario ortodoxo es en febrero. Entonces, bueno, tendría que darles otra clase entera sobre este tema, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? En este incendio que murieron muchas mujeres, también murieron muchos hombres. Si bien murieron muchas más mujeres, también murieron hombres, pero nos quieren hacer creer que las mataron por ser mujeres e invisibilizan la muerte masculina. Esto es súper importante porque desmonta el relato con el dato. Entonces los invito realmente a informarse mejor, a tener muy presentes estos fenómenos. Bueno, ya que ustedes hacen un live, yo también voy a hacer. Bien. Buenísimo, sí. Ajá, voy a hacer en mi... Lo que sí, no voy a mostrar pantalla. Permítanme. Ok. A ver qué dicen en el chat. Sí, bien. Entonces,
Esta estadística, como ninguna otra, invisibiliza la muerte masculina. Y como les digo, esto no es una cuestión de hoy, porque muchos caen en la falacia que esto es cosa del feminismo moderno y no saben que históricamente era peor que ahora. Lo que vemos hoy son caricias en comparación a la violencia que hubo históricamente. En el año 1909, si no me equivoco, las feministas de primera ola azotaron a Winston Churchill y le abrieron una herida así en el pómulo. Quemaron la Catedral de Santa Caterine en el año 1913, lo cual desmonta este relato que son las de ahora las violentas y como que el espíritu anticristiano es cosa de ahora, cuando la realidad es que es cosa de siempre. Ahora luchan contra los estándares de belleza heteronormativos. En la primera ola, entraban a museos y acuchillaban cuadros. Si quieren indagar sobre Mary Richardson, van a ver. Entonces, súper interesante porque se desmontan todos estos mitos a la vez. Y hay algo peligroso. La mayoría de la gente no sabe, pero sus jerarcas sí saben. Entonces, ¿qué lección les deja? Con la violencia logran lo que quieren. Y eso tristemente ha sido la realidad y por eso como Guatemala, chapines, ¿no? Como chapines, los insto a que protejan su cultura. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo una lucha de David contra Goliat. Estamos viendo que las naciones centroamericanas, El Salvador, Guatemala, Honduras, que esperamos Honduras resista, ¿no? Porque lograron frenar el cambio en la Constitución. Ustedes son un ejemplo para todos nosotros. Y yo quiero que hagan conciencia de eso. Yo cuando estuve en Guatemala, el embajador de Guatemala ante la ONU dijo, Guatemala es pequeño en el mapa, pero grande en el corazón de Dios. Y dice la palabra, los últimos serán primeros. Entonces, el ser pequeños no les hace menos, más bien los deja debajo del radar. Y en realidad les da más ímpetu para ser más grandes y para cambiar el paradigma que los pequeños sigan a los grandes. Es hora que se vea aún más apoteósica la lucha por enfrentarse a un monstruo. Tuve la oportunidad de estar en Hungría en mayo con 3 delegaciones del África y una señora con el pelo súper cortito y con un vestido súper rígido me dice, mucho gusto, yo soy el terror de la ONU. Y claro, me dice, siempre que vienen con sus agendas, siempre que vienen a imponernos prácticas contra nuestra cultura, se enfrentan conmigo. Y en ese mismo congreso nos dijo uno de los oradores, ayúdennos, usan nuestra pobreza para manipularnos. Entonces usan lo que se denomina un chantaje económico. Con Ecuador pasó igual, con el tema esto de la pandemia, nótese la L, ofrecían darnos 40 millones de dólares a cambio de la crisis sanitaria, remediarla. Y había una cláusula chiquita en la página 22 que exigía el aborto. Entonces, ¿cómo puede ser que paralizan a toda la nación? ¿Cómo puede ser que los hospitales están colapsados, pero van a tener recursos para una práctica que implica la muerte de un paciente? Entonces ahí uno ve las profundas contradicciones que hay en esta ideología, ¿no? Entonces, sin irnos más lejos, yo los invito a hacer conciencia de lo peligroso que es esto, no solo por el tema ético en cuanto a la violencia que propugna, sino que nos quita nuestra libertad a decir la verdad. Nos quiere escandalizar por 19% y nos quiere ocultar 81%. Nos quiere hacer creer que la mujer es oprimida cuando el hombre se lo mata con una incidencia infinitamente mayor. Entonces, así como nos dicen, yo soy feminista porque soy madre, porque soy hija, porque soy hermana. Dice, sí, y yo lucho contra esa ideología porque tengo un hermano, porque tengo un padre, porque tengo un novio, porque tengo un esposo, porque estoy rodeada de hombres que me aman, ¿no? Entonces, porque yo no quiero que ellos paguen por algo que no hicieron, porque yo quiero que tengan presunción de inocencia. Y ahí, bueno, sé que son muy jóvenes, así que muchas madres no debe haber, pero yo las invito, cuando lo sean, a ser esas madres leonas que defiendan a sus cachorros con uñas y dientes. Yo creo fielmente que las madres de varones van a ser las heroínas de esta causa. ¿Por qué? Porque ellas saben
el amor que es capaz de dar un varón. Ellas saben que su esencia no es malvada. Y de hecho sabemos que los niños son inquietos, pero hay que canalizar esa vitalidad, ¿no? Justamente no hay que reprimirla, porque hay una realidad. El único hombre que en verdad mata a una mujer por ser mujer es el sociópata, que tuvo una madre castradora o que tuvo algún trauma lo suficientemente grande que odia a la mujer porque odia a su madre. No hay un fenómeno en el cual el feminismo nos quiere hacer creer que es un hijo sano del patriarcado. Es decir, que un hombre bien criado, ese es el peligroso, no el criminal. El criminal es una víctima para la sociedad. Entonces hay que entender la profundidad con la cual quieren invertir nuestros cánones morales, quieren invertir el sistema de salud, quieren invertir el sistema judicial, quieren invertir la crianza, quieren un mundo del revés, quieren convertir el mal en bien y el bien en mal. Entonces, vean también que hay distintas susceptibilidades, hay gente que les mueve la estadística, hay gente que les mueve el testimonio y hay gente que les mueve la libertad. Si hay gente que le mueve la libertad, díganles, o sea, te invito a hacer conciencia, que esta ideología te va a quitar la libertad. Te va a quitar la libertad de reconocer lo obvio. Decía George Orwell en su obra 1984, la libertad es decir que 2 más 2 es igual a 4. Nos quieren hacer creer que es indignante que el 19% de los periodistas asesinados son mujeres. Y nos quieren hacer ignorar que el 81% son hombres. Entonces los invito realmente a hacer una introspección, saber cuáles son sus fortalezas, ¿no? Porque por ahí, como ven, el arte no es mi fuerte, el diseño no es mi fuerte, pero quizás ustedes sí, quizás son tímidos para hablar, pero tigres para un meme. Y los memes son un instrumento de divulgación increíble, increíble, porque nos dicen mucho en poco y agregan un soporte visual que nos ayuda en la memoria. Entonces, no subestimen los memes. De hecho, en mi vivo están diciendo Bolsonaro 2022. Los memes influyeron muchísimo en el triunfo de Bolsonaro cuando ganó y esperemos gane de nuevo. ¿Por qué? Porque justamente vemos que en todos los medios hablan mal de él. Vemos que no hay lugares donde podamos aprender la verdad, pero tenemos los memes. Entonces, realmente no lo subestimen. De hecho, una linda forma de difundir estadística es con un gráfico, ¿no? Entonces, realmente apelar a un ejercicio muy simple que nos están obligando a mentir. A ver si paso a la siguiente. Ya hice algo mal. Okay. Ya, entonces preguntamos, ¿el feminismo lucha contra la violencia hacia la mujer? Y la respuesta es no. Vemos que en toda marcha feminista hay agresión y las mujeres policía, que son las que son el escudo, porque nuestras autoridades ceden y las feministas dicen, pongan policías mujeres. Ok, ¿y qué les hacen? Pues lo que ven en pantalla. Aquí en Quito, Ecuador, cuando fue el 12 de octubre del 2020 que me azotaron con ortiga, que es una planta espinosa, a las mujeres policías, las feministas les arañaron el rostro como gatas. Las policías lloraban, ¿no? Entonces dicen que lucharon por nuestro derecho a trabajar, pero si trabajas como policía, te van a violentar. Dicen que luchan contra la violencia hacia la mujer, pero si eres policía, te van a violentar. Si luchas contra su ideología, te van a violentar. De igual manera, a esta mujer policía le pegaron con un martillo y ella dice, no les importa darte en la cabeza. Entonces quieren hacernos creer que nuestra sociedad es violenta contra la mujer, pero la realidad es que la excepción no hace la regla. Si hacemos un experimento social de una mujer que golpea a un hombre, la gente se va a reír. Si hacemos un experimento social en que un hombre golpea a una mujer, ni se diga que le mate, van a ser los hombres los primeros que van en su auxilio. ¿Y qué es lo que logra el feminismo? Que muy por el contrario, se considera un micromachismo la caballerosidad. Entonces el hombre, en lugar de salvar, de proteger, va a ser el primero que se abstenga. ¿Por qué? Por el riesgo a que le digan, yo puedo sola, no me oprimas. Hay unos memes buenísimos, videos también del Titanic, cómo sería si se hunde en el 2022. Y tendrían que decir hombres primero, ¿no? Entonces, súper interesante. Y como dato curioso, no lo tengo en pantalla, creo. Cuando se hunde el Titanic, las mujeres de Estados Unidos, no las sobrevivientes,
las mujeres en general, hicieron un monumento en agradecimiento al sacrificio de los varones que sacrificaron su vida para que se salve la mujer. No sé si tengo las estadísticas aquí. No, no los tengo. Bueno, uno de los tantos mitos del feminismo es que por el vínculo el hombre se toma la libertad de violentar a la mujer. En las estadísticas del hundimiento del Titanic vemos todo lo contrario. ¿Qué es lo que vemos? Entre los trabajadores del barco, el índice de supervivencia del hombre era de 9 a 1 en comparación de la mujer. Es decir, por cada mujer que moría, morían 9 hombres. Si en verdad fuese así, sería al revés, pero vemos que por el contrario. Una cosa es que un hombre vea ahogarse a una desconocida y es mucho más probable que él arriesgue su vida por salvar a una conocida. Pero esta ideología que quiere imponer el revés, que quiere convertir el mal en bien, nos quiere hacer creer lo contrario. Vemos igual a esta policía le sacaron un pedazo del pómulo. Esto pasa en México, nación con la que tienen frontera, no es lejano a su realidad. Y me gusta mucho cuando hago presentaciones en vivo, uso esta imagen y pregunto qué transmiten los ojos de esta mujer policía, ¿no? Y indignación, tristeza abundan, ¿no? Entonces vemos algo importante. Ella está con sus cejas bien delineadas, sus ojos bien delineados, ¿no? Entonces ella va al trabajo expuesta a peligro, armada, pero ella no descuida su aspecto. Ella ama lo que hace. Entonces vemos que hay mucho simbolismo detrás de su expresión, pero también del cuidado de su persona. Ella es una mujer que no tiene que sacrificar su feminidad a cambio de su desempeño. En cambio vemos que el feminismo sistemáticamente vuelve desprolija a la mujer, cómo afronta a los supuestos estándares de belleza de la sociedad. Entonces todo aquello que es bello la harán fea, todo aquello que es vida aclamarán muerte. Entonces es muy importante ver el simbolismo detrás de sus actos. Y esta mujer que juró combatir la delincuencia, la vemos golpeada por las que dicen defenderla. Y esto es un dato muy importante, no sé si sepan, si sí, repasen, si no, aprendan. La campaña Ni Una Menos nace en Argentina por una muchacha que fue asesinada por su novio que la quería obligar a abortar. La sociedad quedó tan conmovida que a los pocos meses el feminismo se puso hiper contra de moda. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la lógica? Nos están matando porque no somos dueñas de nuestros cuerpos. Para que seamos dueñas de nuestros cuerpos debemos poder abortar. Esa es la lógica. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esta muchacha la asesinaron por no querer abortar. La realidad es que el hombre dispuesto a practicarte un aborto es un hombre que está dispuesto a que pierdas la vida. Y eso es muy importante reconocerlo. Lo que menos necesitamos son los hombres pro aborto. ¿Por qué? Porque una mujer con miedo, lo que más necesita es que primero el padre de su hijo la respalde. Y no que sea el que le dé el empujón hacia el abismo. Si quieren conocer un poco más del caso, Kiara Páez se llamaba la difunta, su madre Verónica Camargo. De igual manera, Ángeles Rawson, que fue una muchacha que murió con mucha violencia, y su madre Jimena Aduriz. Ambas madres dijeron, basta de pedir aborto con la muerte de nuestras hijas. Es una contradicción. ¿Cómo pueden pedir que madres maten a sus hijos cuando nosotras como madres estamos sufriendo tanto porque mataron a nuestras hijas? Entonces eso hay que dejarlo muy en claro porque hay una manipulación mediática, sistemática, para exigirnos creer que el mal es bien. Genial. Si en verdad el feminismo quisiese mujeres en puestos de poder, aplaudirían a Amy Coney Barrett, que fue la persona más joven en ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero hay un problema. Es madre de 7 hijos. Y como madre de 7 hijos, pues no es el mejor ejemplo de esta cultura contra la vida. ¿Y qué más? Es madre de 2 hijos adoptivos y madre de un niño con síndrome de Down. Cuando los niños con síndrome de Down son el más perseguido por el lobby abortista. Hay países donde ya no nacen. Por 7 años consecutivos en Islandia no nacieron.
En Dinamarca hay publicidades del gobierno que muestran el gasto que implica un niño con Down. Entonces vemos que cuando la persona pierde su valor, pasa a tener un costo. Y es mejor abaratar costos. Entonces esto no se trata de libertad, muy por el contrario, se trata de darle al Estado el control de decidir qué vida vale, desde y hasta cuándo. Y aquí una gran verdad. La mujer provida recibe más acoso de feministas en redes que de hombres en la calle. Y no solo en redes, también en la calle. El feminismo dice habernos dado el derecho a trabajar y estudiar. Pero la realidad es que cuando uno enfrenta su agenda, le niegan el acceso a ambas. A los que nos oponemos a esta ideología no nos dejan entrar en las universidades y privan a los estudiantes de escuchar nuestra versión. Yo tenía que dar una charla en la Universidad de Cuenca, al sur de Ecuador, y las feministas hicieron boicot para que yo no hable. Yo iba a hablar del rol de la mujer en el siglo XVI, iba a hablar de mujeres almirantes, de mujeres expedicionistas que descubrieron los primeros ríos de Sudamérica, no sé, o sea, mujeres realmente destacadas. La primera agrónoma que cultivó la cebada fue en Perú, en el continente americano, y así fue que poco después se da la cerveza, ¿no? Entonces, súper interesante, en lugar de aprender lo importante, los aportes de la mujer, se callan. ¿Por qué? Porque necesitan una retórica victimista, que fue el feminismo quien empoderó a la mujer, no que la mujer tiene poder por sí sola. Entonces, es muy importante ver la toxicidad de este movimiento. Aquí vemos en Chile cómo prendieron fuego a las mujeres policías. Como les digo, Guatemala, atentos, no dejen que avancen. Las mujeres policías son las que más sufren. En Chile se le dice paca a la policía, paco al varón. Perdón, estoy tomando agua con frutillas, así que hay bocados que vienen comestibles. Entonces, la paca no es compañera, entonces la sororidad no aplica a la mujer policía. Y eso es lo que más deja en claro que el feminismo no lucha contra la violencia. Precisamente luchan contra quienes combaten la violencia. Dicen que quieren mujeres en puestos de poder, pero la mujer que tiene el poder de derribar a un asesino, a un violador o a un ladrón, a esa la vamos a atacar. ¿Por qué? Nuevamente, porque el criminal es una víctima de la sociedad. Esta tesis es de Foucault, F-O-U-C-A-U-L-T, y viene de la mano del abolicionismo. Esto fue un escándalo en mi país natal justamente porque hubo una masacre en las cárceles. Y las abogadas feministas no se animaban a llamarles delincuentes, criminales, o digamos reos o reclusos, porque desde luego hay casos de quienes están ahí justamente o sin un juicio previo, etc. Pero no, hay que llamarlos PPLs, personas privadas de su libertad. Entonces vemos cómo suavizan el delito, suavizan el crimen. Suena hasta cute, es mi PPL favorito, ¿no? No suena a un peligro para la sociedad, ¿no? Es un PPL. ¿Y qué pasó? Esto fue en febrero y en julio, en un motín en la cárcel, un preso violó a una mujer policía, una teniente de 40 años. Y fue un escándalo, porque las líderes feministas no querían tener diálogo con el gobierno porque pretendía tener una política de mano dura, cosa que nunca pasó. Al contrario, nuestro presidente ha cedido a cada petición de los progres. Entonces, súper importante ver estas diferencias, ¿no? Bien. La PACA no es sorora, la PACA es torturadora, genocida y represora. La PACA no es compañera. Entonces, nuevamente, así como un hombre puede elegir ser mujer, el feminismo puede elegir qué mujer es y cuándo lo es. De hecho, aquí mismo, perdón que dé tantos ejemplos locales, aquí mismo en Ecuador tuvimos una ministra de Interior, uno de los cargos más importantes en el país, feminista y pro aborto. ¿Pero qué pasó? Hubo un levantamiento indigenista. ¿Por qué digo indigenista? No es lo mismo que la persona, que la ideología, así como feminista no es sinónimo de mujer, indigenista no es sinónimo de indígena. Cuando hubo este levantamiento,
ella dio la orden que la policía actúe por todos los medios necesarios. ¿Qué hizo el feminismo? Le quitó la etiqueta de mujer. O sea, ni siquiera de feminista, de mujer. Entonces, tenían el poder de decir, y ojo, ella no es fruto de mi devoción por obvias razones. Pero yo no puedo decir que no es mujer. Pero así operan su mentalidad. Y esta es mi favorita. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Aborto legal para que florezca la soberanía sobre nuestros destinos. ¿Qué transmite este mensaje? La maternidad es una limitación para la mujer. Para que sea dueña de su destino debe derramar sangre inocente. El mejor ejemplo de esto es Michelle Williams, la actriz. Le dieron un premio en Emmy, me parece, que son los premios para la televisión, y dijo, yo logré esto gracias a que aborté. Se le ha convencido a la mujer moderna o a la mujer postmoderna que para prosperar debe abortar. Y si no lo saben, yo estuve de ese lado. Yo me crié en Estados Unidos en la educación pública, el aborto es un derecho, y eso fue lo que yo aprendí. No fue hasta que el movimiento pro vida se había sacudido por la posible legalización del aborto en Argentina que dije, ¿por qué les digo esto? Porque es súper esperanzador saber que uno fue adoctrinada en la escuela, pero cuando ve la verdad, ¿no? Y tiene la responsabilidad de propagarla. Y es muy esperanzador saber que hasta los más adoctrinados pueden ver la verdad, porque muchas veces somos súper groseros. Yo procuro no serlo, no digo que siempre lo logre, pero es importante saber que pueden salir de ahí. Bien. Y la mejor forma de contrastar la mentira con verdad es la historia misma. Dicen ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. ¿Y cuál es la realidad? El continente americano fue conquistado bajo el reinado de una mujer. Y fue Isabel la Católica. Entonces, este meme encierra tantas mentiras, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos lo que se llama la transversalidad. La transversalidad, ¿qué es lo que hace? Lleva la lucha de clases del socialismo entre ricos y pobres, proletarios y burgueses, y lo vuelve interseccional. Antagoniza el Padre Celestial con la Madre Terrenal, Dios con la Madre Tierra, el hombre con la mujer, Europa con América, el homosexual con el heterosexual, y sobre todas las cosas, al desarrollo con la naturaleza. Entonces viene el malvado hombre blanco, europeo, cristiano, con su tecnología a profanar a nuestra madre tierra, que es mujer. ¿Y cuál es la realidad? En el mundo prehispánico, la mujer era canjeada como un producto. La mujer no tenía los privilegios que va a tener justamente gracias a la reina Isabel la Católica, que promueve el buen trato a los indígenas, el cuidado de sus bienes, de su vida y de su libertad. Entonces, hay una defensa del derecho natural por el mero hecho de ser humano. Y esto es importante porque en inglés, derecho natural se dice God-given rights, derechos dados por Dios. Eso significa que son sagrados. En español, cuando se habla de derecho natural, suena algo medio abstracto, capaz hay un arbolito, un colibrí, ¿no? Derecho natural, ¿qué es eso? Pero es importante porque deriva de nuestra naturaleza humana, que no es meramente material, sino que justamente tiene un elemento espiritual más elevado, más dignificante. Entonces, este relato se desmonta con la verdad. Y yo estuve en la campaña por la legalización del aborto y gritaban las feministas: el aborto es ancestral, la culpa es colonial. ¿Qué engloba este concepto? Antes de la cristiandad, los padres mataban a sus hijos. Después de la cristiandad, nuestro padre sacrificó a su único hijo para poner fin a la barbarie. Entonces, alguien ya murió en la cruz por nosotros, entonces nosotros no debemos sacrificarnos. Y este es un mensaje contundente que hizo que en buena medida sea tan próspera la evangelización en el continente americano. Había que hacer una balanza. Cuando tengan la oportunidad, vean Apocalipto de Mel Gibson. Nos unimos a los españoles, cuyo Dios se sacrificó en la cruz, o nos quedamos con los aztecas, que nos exigen un promedio de 30,000 sacrificados por año.
¿no? Entonces no es un balance difícil de hacer. Y para quienes no son creyentes es fácil también. Primero, porque en una sociedad cristiana uno puede ser apóstata y no pasa nada. No es como en una sociedad islámica o incluso comunista que rinde culto al Estado. Entonces, y de igual manera, en la ciencia, en la biología hay evidencia suficiente, ¿no? Entonces, en el año 1500, Isabel de Castilla promulga una real cédula en el que decreta que los indígenas de las Américas son dueños de sus tierras de origen y no pueden ser esclavizados. Y esto lo va a profundizar aún más en su testamento. Y esta imagen es el nacimiento de México, de Hispanoamérica en general, que me encanta el caso de México, que está el mariachi, es tan mexicano que nace con bigote. Entonces es importante ver que nosotros somos producto de esto, de esta unidad, ¿no? Entonces esto ayuda a sanar toda esta herida, porque imagínense lo tóxico de creer que uno viene de violadores. Uno viene de la peor escoria. Hay un mensaje que sirve a un fin político e ideológico. Si yo vengo de lo peor, ¿voy a querer cuidar mis raíces? Si yo vengo de lo peor, ¿voy a querer custodiar mi cultura? Entonces hay que entender que defender el pasado es lo que nos conduce a un mejor futuro. Obviamente desechando lo que no vale la pena, pero rescatando sobre lo que sí, porque eso además nos va a bajar el estrés, porque no nos tenemos que inventar el agua tibia. Debemos tener plena conciencia que descansamos sobre los hombros de gigantes. Y aquí vemos el 12 de octubre cómo justamente llenaron la estatua de la reina Isabel Católica con pintura roja simulando sangre, y a mí también me la regaron. Y es curioso porque ponen la cara de Dolores Cacuango, que era una líder indígena de mitades del siglo pasado, reemplazando a Isabel la Católica. Y no saben que Dolores Cacuango era católica, era devota a María Magdalena, porque todos los santos dudaron, todos los apóstoles dudaron, pero ella nunca dudó. Entonces, justamente las generaciones anteriores de indígenas iban ante María Magdalena como símbolo de resistencia. Y aquí vemos que ponen resistencia tapando a Isabel la Católica cuando en realidad la mujer con la que le quieren reemplazar era una mujer de fe. Y ustedes lo saben mejor que yo, en Guatemala, donde con mayor fervor se vive la fe es justamente en los pueblos de población indígena, de la forma colorida, con las flores, etc. Entonces, este antagonismo es absolutamente falso. Tenemos la historia a nuestro favor, la evidencia a nuestro favor. Me encanta jugar un poco con los memes, como les dije, y el rayo hispanizador. Pasamos de los sacrificios humanos a formar familias mestizas. Bueno, y ahí está lo que me atacaron. Y ahí está lo que fui a hacer. Entonces, honrar a las mujeres que nos precedieron. Y esta imagen también en México. Esto aparece y nuevamente Guatemala, atentos. Esto es lo que pasa cuando el feminismo tiene poder. Era entonces un delito nacer mujer, y si la mujer tenía facultades artísticas era mucho peor. Que alguien me diga cuál es el peligro de ser artista en nuestra sociedad, ¿no? ¿Dónde está el pabellón de los artistas? ¿Dónde está el pabellón de las artistas? O sea, crean un ideario totalmente ficticio. Ah, sí, lo supe lamentablemente que en Guatemala ya destruyeron a Isabel la Católica, es que no saben lo poderosa que es. Ella desmonta todos sus mitos. Se cae el cuento del empoderamiento cuando saben que venimos de mujeres poderosas. Esta es la mejor. El feminismo dice habernos dado el derecho al voto y ahora promueven que no votemos, sino que matemos a nuestros candidatos. ¿Cuántas hubo que anularon el voto escribiendo aborto legal en la boleta? Este meme me encanta. Pues yo opino que el feminismo no me representa. Pues gracias al feminismo opinas, pero si opinas mal del feminismo, te callas. Entonces vemos estas profundas contradicciones, ¿no? Dicen, a ver, me encanta porque tienen una noción tan limitada de la historia. No sé si les ha pasado que dicen que el feminismo nos dio el derecho a usar el Internet. Primero, el Internet no es un derecho. Segundo, ¿cómo el feminismo logró que la mujer tenga acceso a Internet? Es una cosa increíble. Mejor reír.
Dato importante, la primera mujer con PhD en ciencias de la computación fue una monja. ¿Eso le dio el feminismo? No. De hecho, en los países más feministas es donde menos mujeres hay en la ciencia. Y en las naciones musulmanas es donde hay más ingenieras, donde hay más expertas en ciencias de la computación, en las ramas STEM, ¿no? Que son todas las ramas técnicas. Argelia, al norte de África, es el lugar número 1. Irán tiene un porcentaje de ingenieras increíble. ¿Por qué? Porque no estudian en función de su sexo, estudian en función de qué les va a dar dinero. Entonces, para salir de la pobreza van a trabajar de ingenieras. En cambio, en las sociedades, y esto hay si quieren indagar un poco más, se llama la paradoja de género. La paradoja de género demuestra justamente eso. ¿Y qué es lo que dicen? En los países donde triunfa el feminismo hay normalmente estado de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo una carrera que no da dinero, va a estar papá Estado. Entonces, esto no exige a las mujeres estudiar carreras que dan dinero, sino que justamente exacerban su ideología. ¿Por qué? Porque al final va a pagar papá. Entonces, vemos que el feminismo convierte al Estado en su propio patriarcado, donde la mujer no es autónoma, sino que defienden de él hasta para su protección. Matan la caballerosidad masculina, pero exaltan el dominio estatal. Si quieren indagar un poco más, pongan en Google Mamela sin feminismo. De hecho, pongan solo sin feminismo, no hay socialismo y van a ver mis notas. Y esto es importante para entender el trasfondo político ideológico. Entonces, no útero, no opinión, falso. Los hombres tenemos, yo también, no me pido, me la bajé de internet. Los hombres tenemos que decir mucho sobre el aborto, más de lo que ustedes creen. Entonces, nuevamente, yo acompañé un retiro post-aborto muy duro hace muchos años, donde conocí de todo, ¿no? Y de hecho, os insto a participar las veces que puedan para que conozcan historias de primera mano, para que ayuden, porque justamente hay que visibilizar el horror que es. Y estaba un señor que al final del retiro las personas tenían que decir qué le dirían a su hijo que abortar. Y este señor ya pasó los 50 años, padre de familia, y había abortado a su hijo cuando tenía 15 años. Los padres forzaron. Y dijo, perdón por no protegerte. Bueno, yo lloré. O sea, nos dicen que el hombre no puede opinar, y el hombre, ¿qué nos dice? Perdón por no protegerte. Eso es un hombre. Un hombre es el que protege a sus hijos, no el que permite matarlos. Y yo al final le dije, pero ¿por qué lo permitiste? Y me dijo, porque la familia de ella la estaba presionando mucho y yo sentí que era una presión más. Entonces, ¿qué es lo que en verdad necesita escuchar una mujer? Yo estoy ahí para ti. No importa si se nos enfrentan todos. Ese hijo es tuyo y mío y yo lo voy a proteger. Y ese hombre cargó más de 40 años con esa herida, su familia no lo sabe. Y él sufre en soledad porque le hicieron creer no útero, no opinión. Y de hecho, la razón por la cual yo cambié de pro aborto a pro vida fue porque como yo era pro aborto, un amigo quería conseguir un aborto para su novia. Me dice, Mamela, ¿sabes cómo? Le digo, déjame averiguar. Y lo noté dudoso y le digo, ¿pero tú quieres? Y me dijo, yo no tengo derecho a opinar. Me dice, tú sabes lo que yo opino. Y él, porque ella no hablaba español, él se encargó de conseguir al carnicero para matar a su hijo. Para mí eso fue un clic, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que tú hagas hasta lo imposible por matar a tu hijo cuando en verdad quieres amarlo y salvarlo, pero te hicieron creer que como hombre no puedes opinar? ¿Dónde está la igualdad? Bueno, me están diciendo que guarde live. No voy a guardar el live, vayan a AFI Joven. De paso, conózcanlos, están haciendo un trabajo hermoso en Guatemala, nación bendecida. Entonces, la práctica del aborto selectivo en China evita que nazcan 800,000 niñas al año. Como les dije anteriormente, nada mata más mujeres que el aborto. Desde 1970 se han producido en todo el mundo 23,1 millones de casos de este tipo. Esto es una subestimación. Solo en China
hay 30 millones de hombres más que mujeres. En China ya hay una crisis demográfica. Entonces vemos, ¿dónde está el feminismo luchando contra el feticidio femenino? En Canadá intentaron pasar una ley para prohibir el aborto selectivo según el sexo y perdió. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo, bueno, le preguntaron, ¿y usted que es feminista, está de acuerdo? Y dijo, es decisión de la mujer. O sea, es decisión de la mujer matar a una mujer por ser mujer. Entonces, sobre el tema de esto es súper polémico. Cuando digo esto, me lo distorsionan y pues la ausencia de mujeres en una sociedad afecta a la masculinidad. Sobre todo en una sociedad como la China, donde los hombres son mayoría y más que eso son hijos únicos. Entonces, cuando la China tenía una crisis en la frontera con la India, los soldados conscriptos chinos llegaban llorando. Y yo no me burlo de ellos, aunque me han acusado de eso. Al contrario, imagínense tener 18, 19 años y que te manden a matar gente que ni conoces y que nada te ha hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los Sikh, que son una etnia religiosa de la India que usan estos turbantes, ellos son guerreros de formación, o sea, andan con espadas. Entonces, los chinos fueron el hazme reír, pero ¿cuál es la realidad? En China, como hay un problema poblacional, ¿no? Porque otro de los grandes mitos, o sea, me quedo hasta mañana hablando de tantos temas, pero uno de los grandes mitos que justifica el aborto es la sobrepoblación. Y esto es mentira. En China tienen una crisis de población. China es el país más poblado del mundo. ¿Por qué? Porque justamente hay más hombres que mujeres y no solo eso. Como los padres por décadas solo podían elegir un niño, o sea, un hijo, elegían a los varones. Y algo que aprendí es que esto tiene una razón más tradicional, y es que tradicionalmente el hombre debe cuidar a sus padres. Entonces, como el hombre debe cuidar a sus padres, al permitir que vivan sus hijos varones, estaban garantizando su jubilación, ¿no? Entonces vemos que las personas no tienen valor, sino costo. Me conviene guardar al varón porque la niña no me sirve. Entonces, donde las personas no tienen valor, tienen utilidad, ¿no? Entonces hay que entender que el materialismo es un problema enorme en este sentido. Y algo curioso que están haciendo en China es rescatar el ritual del té, que es parte activa del cortejo. Entonces vean ustedes la lógica. Para tener soldados fuertes, necesito caballeros que sepan ser delicados ante una mujer. ¿Cómo puede ser? Porque hay algo que vale la pena ser defendido. Ese es el mensaje subyacente. Hay alguien que merece ser defendido. Porque así como tal, dicen, pero si mataron a todas las niñas, ¿a quién vamos a defender? ¿No? Hay una contradicción ahí. Exterminaron toda una generación, pero ahora tenemos que dar la vida para salvar a quién, ¿no? Entonces, para reconocer que hay algo, alguien que merece ser salvado, hay que reconocer, ¿no? Entonces, aquí vemos el símbolo del hombre y la mujer, y vemos que el símbolo del hombre es el escudo y la espada, o la lanza, y en la mujer es el espejo y la cruz. Y esto es importante porque estos símbolos son precristianos, estos símbolos son griegos, de hecho tienen un origen pagano, pero estos símbolos engloban lo que ha sido históricamente el hombre y la mujer, el protector y defensor. Ella, la moral y la belleza. La cruz va a surgir en la Edad Media, históricamente era solo un palito. ¿Qué es el feminismo? La destrucción de la moral y la belleza, la promoción de la inmoralidad y la fealdad. Entonces, el feminismo honra a la mujer, ¿no? La quiere destruir y nos quiere hacer creer que el hombre que ha sido protector y defensor, en realidad es nuestra mayor amenaza. Entonces, el feminismo es la mayor amenaza a la masculinidad, a la feminidad y a la humanidad misma. Y estamos casi en 1 hora, pero rapidito les voy a dar un par de datos. ¿Está bien, no? Bien, voy a salir de aquí un ratito, pero no mucho porque ya me estoy quedando ronca. Acabo de hacer un vivo.